Muy buenos días a todos, apreciadas hermanas y hermanos. Paz inverencial. Paz inverencial. Reciban de parte de la Dirección Nacional de nuestro país, de la República Argentina, de donde nosotros venimos, de mi querido esposo también, que sabe que estamos compartiendo con ustedes la actividad de esta mañana. Un saludo fraternal, un saludo de corazón de parte del pueblo gnóstico, que es la familia que todos nosotros hemos elegido, porque la familia carnal, la familia de sangre, es la que nos toca por karma, por las diferentes situaciones en nuestras vidas anteriores y en esta también. Pero la familia gnóstica es la que nosotros hemos elegido. Así que eso es lo que nos hermana como hermanos de nuestro Señor el Cristo. Damos un saludo cordial y especial a los hermanos de la mesa directiva, a los hermanos obispos diocesanos y al hermano encargado que está debutando también en la zona de Lima Centro, ¿verdad? Después los hermanos Francisco y Ángel, ¿sí? De Lima Norte y de Lima Sur, ¿verdad? Para mí es la verdad que un honor poder estar compartiendo con ustedes en esta mañana. Pido perdón si les doy la espalda a los hermanos, porque ya estamos, como varios lo nombraron, igual las hermanas del Comité Diocesano, las hermanas del Comité Nacional, ya estamos finalizando nuestra estadía en este bonito país, ¿sí? Que antes de venir, una amiga me dice: el peruano expresa su cariño con comida. Y creo que tenían razón, porque me llevo un poquito de más de peso. Comida muy rica, muy abundante y muy fértil, la tierra ancestral con la que ustedes pisan, con el suelo que uno pisa en este Perú. Así que la verdad que para nosotros haber estado en el monasterio y templo Caluzhuanga, pudiendo compartir las enseñanzas de nuestro venerable maestro Laxmi Daimon y nuestro venerable maestro Samael Aún Beor, a quienes evocamos en la mañana del día de hoy para que nos acompañen, para que nos asistan, para que permitan que nuestra mente y nuestra conciencia estén aptas para poder ser fecundadas con la doctrina de nuestro Señor el Cristo, en lo que nos toca compartir. Y la verdad que nosotros haber tenido la gracia de Dios y el honor que el cielo nos encomendara y que las hermanas del Comité Nacional así lo hicieron posible, por eso de corazón le agradecemos la gestión de ellas poder permitir que nosotros estuviéramos acá, al igual la hermana Ana, bueno, Jennifer, que en el día de anoche también nos fueron a esperar al aeropuerto, y que agradecemos porque uno siempre, el venerable maestro Laxmi, él siempre dijo de que sabe que cuando se organiza algo, ya sea en pocos días o muchos días, siempre sabe que cuenta con la mujer gnóstica, siempre sabe que cuenta con las damas gnósticas, ya sea por el emocionalismo o por conciencia, pero la mujer siempre está. ¿Ve? Entonces la logia blanca sabe que siempre encuentra en el pueblo gnóstico y en las damas gnósticas un apoyo. Por eso nuestro total agradecimiento que ellas puedan hacer posible estos eventos. Y no les llegó el café, pero sí les llegaron las masitas, así que las disfruten, que sea. Y nosotros nos unimos a las palabras de los hermanos diocesanos en el saludo. ¿Me escuchan por micrófono o mejor sí? ¿Por micrófono? Sí, con micro. Por ahí la hago fácil. Nosotros nos uníamos en las palabras de los hermanos diocesanos que compartían. A mí me gusta mucho escucharlos a los hermanos diocesanos porque ellos siempre tienen una visión, no vamos a decir diferente, pero tienen una visión de la doctrina en cuanto al camino que ellos van transitando, ¿no? Y a la integración que ellos tienen con el pueblo gnóstico en los diferentes santuarios que ellos recorren y que les toca coordinar. Fíjense que uno de los hermanos diocesanos nos habló de los 10 mandamientos, del decálogo, de las tablas de la ley, del código de ética más perfecto que jamás ha podido ser reemplazado ni será reemplazado por ninguna otra ley. La sociedad, la humanidad, deroga leyes, inventa leyes, cambia leyes, modifica, ¿sí?, los valores de la sociedad. Pero el decálogo traído y dejado por nuestro Señor el Cristo, por el bendito Moisés, otrora y en estos tiempos, jamás puede ser reemplazado ni superado por ningún otro tipo de ley. Fíjense que él hablaba de esos 10 mandamientos
Y nuestro venerable maestro nos cuenta, y si uno lo busca en las Sagradas Escrituras, lo googlea, lo busca en la inteligencia artificial, ve en todos los medios de comunicación, en todas las redes, si uno busca la historia de Moisés, cuando él le toca esa misión, de acuerdo a la historia, que libera al pueblo hebreo, al pueblo elegido de Dios, el pueblo le exigía, le dice, bueno, pero tanto Moisés que nos hablas de Dios, tráenos a Dios, mostranos a Dios. Y Moisés siempre le llevaba a Dios, pero cada vez que él subía al monte Sinaí a hablar con Dios y traernos esas tablas de la ley, ¿cómo encontraba a su pueblo? Adorando el becerro de oro. Entonces decía, sí, bueno, pero vos nos prometiste que nos ibas a traer el Moisés. Y él volvía a conversar con Dios, Dios se presentaba a su pueblo, pero siempre el pueblo, tarde o temprano, volvía a adorar al becerro de oro. ¿Qué diferencia hay con el Moisés de nuestros tiempos, representado por nuestro venerable maestro Lakshmi Daimon, por la doctrina de nuestro Señor y Cristo, que gracias a nuestro venerable maestro Samael es que nosotros hoy estamos acá? Cuando nuestro venerable maestro Lakshmi, él, cada vez que uno escucha un audio o ve un video o ha podido participar, tener la gracia de participar en alguna de las convivencias del Templo Rey Lumen de Lumine, o cuando él viniera a este país, por ejemplo, o fuera a alguno de los países, ¿qué nos hacía sentir a nosotros en sus pláticas? Por muy quizás duras o realistas que sean, nos hacía sentir a Dios. ¿Por qué? Porque con un silencio de nuestro maestro, con una palabra de nuestro maestro, nosotros sentíamos nuestro corazón lleno. ¿Ven? Nos sentíamos espiritualmente elevados. Pero cruzábamos la puerta, salíamos del salón y volvíamos a hacer lo mismo de siempre. Entonces, ¿qué diferencia hay en aquella Lemuria, en aquel tiempo en el que Moisés viene al final de cada raza? Él se hace presente para sacar a su pueblo de los mundos infiernos. Pero si su pueblo, él nos hace sentir a Dios, pero si su pueblo no aprende a sentir el Dios que cada uno de nosotros tiene, se hace muy difícil elevarnos espiritualmente. Vieron que uno de los hermanos nos hablaba del arrepentimiento sincero, por humillación, por emoción. Cuando una persona tiene miedo, ¿qué parte de su cuerpo es la que se estremece o le tiembla? Sí, siente un nudo en el estómago, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? ¿A dónde? ¿Qué es lo que le tiembla? Le tiemblan las piernas, le tiemblan las rodillas, dice el maestro. Cuando una persona se va a orar, ¿cuál es la posición natural de nuestro cuerpo para orar? Colocarnos de rodillas. ¿Saben por qué? Porque en las rodillas, las hermanas del catecismo, miren, esto que nosotros estamos compartiendo con ustedes es lo que le enseñamos a nuestros niños. Por eso, tan bendito ese curso de catecismo como todos los cursos que nos entregan nuestros maestros. Pero él nos enseña de que desde la planta de los pies hasta las rodillas, nuestro cuerpo está representado, está regido por el elemento tierra, y desde las rodillas hacia la cadera por el elemento agua. Entonces, la parte de las piernas hacia la cadera le corresponde a la madre, y la parte de los pies hasta la rodilla, el elemento tierra, le corresponde al padre. La unión del padre y la madre en este vórtice de la rodilla hace que en una persona se desarrolle el centro de la humildad. O sea, nosotros en ese lugar, no es que se desarrolle, en ese lugar tenemos el centro de la humildad. Por eso cuando una persona se va a arrodillar a pedirle perdón a Dios por las faltas cometidas, lo hace por humildad si ese arrepentimiento es sincero. Ahora, cuando un delincuente comete un error y está condenado a la pena de muerte, también se arrodilla, pero se arrodilla por humillación, se arrodilla por miedo, para que no le quiten la vida. Pero no es un arrepentimiento de conciencia. Nosotros no necesitamos que nadie a nosotros nos obligue a pedir perdón. Que nadie, o sea, uno, ¿a quién se le debe? A su propio Dios. Por eso el orar lo hace de rodillas. El pedir a Dios que nos perdone lo hace de rodillas.
pero el Dios de cada uno de nosotros. Y eso es la teología que nos hablaba el otro hermano, el hermano Ángel, de la diócesis sur de Lima. ¿Ves? Porque cuánto el maestro nos dio en el libro de Medicina Oculta, el venerable maestro Lasmi, la magia de los perfumes, tratado esotérico, teurgia. Yo lo poco que he caminado por estas tierras, donde uno va, ve plantas que están esperando que nosotros las utilicemos. Son elementales que nos están diciendo, ¿no les ha pasado a ustedes ir por un lugar y sentir, sin tocar siquiera el aroma de alguna planta, de alguna flor, de la ruda, que no saben? Dice el maestro Lasmi, nos dice, ellos son los elementales que a uno le tiran de la ropa, pidiéndole, acá estoy, ¿qué estás necesitando? Dale, lo que sea, te puedo ayudar a curar el hígado, te puedo curar tu cuerpo, acá estoy. Y uno pasa y lo ignora. Y no necesita ser clarividente para poderlos ver a ellos, necesita sentirlo. Porque si ellos lo dejan ver en su aroma, ¿eh? Muchas veces dice el maestro, cuando, por ejemplo, nos suele pasar a las mujeres, a las damas, que vieron que cuando uno viaja, y por más de que le encargue a alguien que les cuide las plantas de su casa, cuando regresamos de viaje, ¿cómo encontramos esas plantas? Que están tristes, ¿ve? Que están ellas muy así. Dice el maestro, ¿saben por qué sucede eso? Porque el elemental de esa planta siente tanto el cariño de su amo, que cuando el amo viaja, ¿ve? La persona viaja, su elemental se va con ella. ¿Y saben qué hace? Abandona su cuerpo físico. Por eso el cuerpo físico empieza a secarse, empieza a morirse. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno cuando va a viajar? Ordenarle a ese elemental, a esa planta, de que ellas cumplan su misión y que ellas se queden custodiando ese hogar. Pero uno tenerlo presente, y eso se hace a través del sentir. Eso es lo que nos hace teurgos, eso es lo que nos hace magos y reyes de la naturaleza. Por eso nosotros, en esta mañana, queremos compartir un sentir sobre algunas enseñanzas que nos entregara nuestro venerable maestro Laxmi Daimon, y que tienen que relación no solo en el pueblo gnóstico, y desde la primera cámara, como lo mencionaban nuestros hermanos, ya nos están enseñando las claves para el despertar de nuestra conciencia, nos están enseñando las claves para la muerte psicológica. Pero mucho antes de nosotros siquiera pensar en la muerte del ego, pensar en desarrollar poderes, ¿sí?, que eso hacen parte del avance espiritual, dice el maestro, cuando la humanidad se propone, se esmera en destruir la vida, es lo que nosotros vamos a salvar. Pero ¿cuál vida? Díganme. ¿Cuál vida es la que nosotros vamos a salvar? La nuestra. Nuestra propia vida. No podemos salir a salvar la vida de afuera si antes no salvamos nuestra propia vida. Y como uno muchas veces no es consciente de la importancia que tiene la vida, es que no valora lo que tiene, no valora lo que Dios nos da, que uno no sabe si se lo ganó o no se lo ganó, simplemente Dios nos dio la gracia de tener vida. Entonces queremos hacer prácticas para salir en cuerpo astral. Uno dice, pero pareciera que tengo más egos que antes de ingresar a la gnosis. ¿Ves? Parecía que antes de entrar a la gnosis era más buenito. ¿Ves? Y que ahora parece que sale todo lo malo. Que tiene menos paciencia, que tiene menos tolerancia, o solamente me pasa a mí eso. ¿A ustedes también? ¿Sí? Y eso es porque tantas existencias nos vienen regalando a nosotros, que ahora cuando uno se quiere regenerar, ¿qué nos dice el diablo? No, me venís sirviendo hace 108 vidas y ahora te di todo y ahora me querés abandonar. ¿Ves? Pero eso es lo bonito, que uno sabe
que mientras tenga Dios adentro, para el humano las cosas son imposibles muchas veces, pero Dios a todo lo hace posible. ¿Y cómo se reconoce Dios en nosotros? A través de lo que son los 5 sentidos. Los 5 sentidos que pertenecen a nuestro cuerpo físico. ¿Por qué? Porque ellos han escuchado ustedes cuando dicen que los ojos, ¿qué son? ¿Las ventanas de quién? La ventana del alma. ¿Por qué? Porque a través de los sentidos es que nosotros conocemos a Dios. Pero Él se reconoce en nosotros a través de los 5 sentidos. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Él está en todo. ¿Y nosotros a través de qué percibimos la vida? A través de lo que son los 5 sentidos. Hay Nosotros tenemos, por ejemplo, esta es nuestra cabeza, ¿verdad? Lo mismo cuando el maestro nos decía que el centro del miedo, de la humildad, no se encuentra en el corazón ni en el estómago, sino que se encuentra en las rodillas. También nos enseña que el caón de una persona se encuentra en su cabeza. Esta es la balanza. ¿Ves? Y aquí en el entrecejo es donde está el caón. Por eso el maestro dice, muchas veces una persona transmuta, hace todos los días sus transmutaciones. Esa energía sube, ¿ves? Desde el coxis, a través de nuestra columna vertebral, sube hacia la cabeza. Pero aquí se encuentra con la ley. Y a la ley, dice, a la ley, al león de la ley, no se lo pasa así nomás. Depende de los valores que una persona tenga, cuánto de eso que uno transmutó se va a depositar en nuestro corazón. Y eso que se deposita es lo que va formando nuestro Elohim interior. El excedente de energía, ¿por qué? Porque dice el maestro, una persona, por ejemplo un varón, dice él, que es muy machista, ¿ves? Él dice, transmuta, y es el ejemplo que nos pone nuestro maestro, 10 átomos, por ejemplo, de mercurio o de energía femenina, por decirle de alguna forma, y 30 átomos de energía masculina. Suben esos 10 y esos 30. Pero acá, ¿qué nos dice el león? La ley de la justicia. El Elohim se crea en partes iguales. ¿Por qué? Porque es un andrógino. Mitad macho, mitad hembra. Entonces, si suben 30 y se suben 10, ¿cuánto van a bajar a depositarse en el corazón? 20. Es decir, 10 de cada uno, ¿verdad? Estos 10 más 10 de acá. ¿Cuántos sobran? 20. Esos 20 van a alimentar el ego. Por eso una persona que era machista, cada vez se vuelve más machista. Una persona que era cruel, cada vez se vuelve más cruel. Llámese como se llame, sea varón, sea mujer. ¿Por qué? Porque el trabajo que está haciendo, lo está haciendo en forma desequilibrada. ¿Ves? Entonces, uno transmuta, uno hace prácticas para salir en cuerpo astral, uno se alimenta de la santa unción, asistiendo a los rituales, pero a su vez siente de que lo que nos dicen los maestros en el avance espiritual no lo estamos viendo como una realidad. Y eso es porque estamos haciendo un trabajo en forma desequilibrada. ¿Se comprende? ¿Qué me dicen los hermanos? ¿Tiene lógica o no? Entonces, a esta balanza que nosotros le encontramos en nuestra cabeza, se relaciona con lo que hablábamos al comienzo, que son los 5 sentidos. Al pie de la balanza se encuentra el sentido del gusto. ¿Por qué? Porque está la boca, ¿ves?
Soy catequista, ¿no? Entonces, perdonen, estamos muy gráficos siempre. A los niños aprenden por lo que ven, no por lo que le dicen. Luego tenemos en la nariz, ¿eh? Esto, que se continúa con el fiel de la balanza. ¿Han escuchado ustedes cuando antiguamente, qué era? ¿Vieron esas balanzas? El fiel, que la balanza pesaba por un lado, pero el fiel iba por el otro, indicando qué es lo que estábamos comprando en verduras, por ejemplo. En los ojos encontramos el sentido de la vista. Acá el sentido de la nariz, el sentido de la vista, y a esta altura nuestros sentidos del oído. Entonces tenemos el sentido del gusto, el sentido del olfato, el sentido del oído, el sentido de la vista, y donde se encuentra la glándula pineal, que es donde está el fiel de la balanza, es que encontramos el sentido del tacto. Porque uno diría, no, pero el tacto está en todo el cuerpo, el tacto son las manos, el tacto, pero ¿quién dirige? Y ya vamos a ver por qué, el sentido del tacto, que es la glándula pineal, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para conquistar nuestra alma si no comenzamos por ordenar lo que Dios nos ha dado, que es nuestro cuerpo? Y eso comienza a partir de nuestros sentidos, porque nos dice nuestro maestro, el sentido del gusto se encuentra en los labios. A todos nosotros nos han enseñado en la escuela que el sentido del gusto se encuentra ¿dónde? En la lengua, están las papilas gustativas, en la boca, ¿sí? Pero cuando una persona, ¿ustedes toman vino? Me supongo que sí. ¿Alguien toma vino? Sí. O un helado, si no les gusta el vino. ¿Qué hace uno cuando va para saber si ese vino es bueno, de calidad o no? ¿Qué hace? Lo saborea. Sí, primero ¿con qué? Primero, claro, le hace olfato. así, lo airea, no sé, lo marea, no sé qué es lo que hace con eso, Lo respira. Sí, Lo huele. oliéndolo, al olerlo, ¿qué hace? Lo que dice lo que saben, yo no sé nada. Pero que eso desprende los aromas con lo que ese vino, ¿sí? Es para saber si es bueno o no. Pero lo primero que hace es se lo prueba en los labios. ¿Vieron que hace? ¿Así? Lo prueba en los labios y luego lo toma. A un bebé uno le va a dar la comida, ¿verdad? Las mamás, díganme, y cuando el bebé no le gusta la comida, ¿qué hace? Le aprieta los labios y no hay forma de que le ponga la comida. ¿Ve? Eso se le está negando al sentido del gusto. Por eso el maestro nos indica que el sentido del gusto está en los labios. ¿Ve? Porque por ahí es la primera impresión que a nosotros entra en nuestro cuerpo. Ese sentido del gusto está relacionado con el elemento tierra. Y nos dice nuestro maestro, una persona que rechaza los alimentos que le ofrecen en su mesa está rechazando a nuestra bendita madre naturaleza, principio espiritual de nuestra bendita madre Devi Kundalini. ¿Por qué? Y lo compartíamos, por eso les digo, estamos compartiendo lo que sus hijos aprenden en el catecismo. ¿Ven? Porque ¿cuánto esfuerzo hace nuestra bendita madre naturaleza para en ese vientre que es la tierra producir un camote? ¿Cuánto demora una planta de ajo hasta que nosotros podamos cosechar el ajo? ¿Cuánto demora? ¿Saben ustedes? ¿Alguien que cultive la tierra? 9 meses. 9 meses demora. Y nosotros lo hemos vivenciado. ¿Ven? Lo mismo que una mujer embarazada. ¿Cuánto demora una cebolla para uno poderla cosechar? 4 meses. Todo ese tiempo que esa semilla, que esa planta está recibiendo todos los nutrientes de ese vientre de la madre naturaleza, no tiene ninguna diferencia de cuando nosotros estuvimos en el vientre de nuestra madre física. ¿Por qué? Porque nosotros nos alimentamos
no solo por el cordón umbilical de los alimentos que ella recibe, que la mamá le transmite al niño, sino de todas las impresiones que ese niño recibe. Y lo vamos a ver en el sentido de la vista, cuando el maestro dice, no vaya una mujer a un zoológico, por ejemplo, una mujer embarazada, porque la impresión que a ella le puede dar un animalito, después el bebé le nace con cara de ese animal. Imagínense una mujer que sufre maltrato, una mujer golpeada, pero también, qué bonito, una mujer inspirada. ¿Cómo le nace ese niño? ¿Verdad? Entonces, una persona que no acepta lo que nuestra bendita Madre Tierra nos está brindando, más tarde, dice, si es un niño, va desarrollando un yo inconformista, un yo exigente. ¿Por qué? Porque cuando se hace adulto, no acepta a las personas tal cual son. Díganme, ¿cuál es el gran problema que nosotros tenemos? Querer cambiar a los demás, ¿o no? Que uno le gustaría que su hijo fuera de otra manera, ¿verdad? Que uno le gustaría que el esposo o la esposa, exactamente, que inhale prana, que le evite, ¿ves? Que hagas claro, ¿ves? Entonces, pero ¿a dónde está muchas veces el origen de eso? El no haber aceptado, y si uno se observa a sí mismo, se da el lujo de decir, esto no lo como porque no me gusta. Entonces esta persona no es mi amiga o lo que sea, porque no vibra, ¿ves? Como que no hay así una buena, pero el problema no es la persona, el problema es uno. Por eso el maestro nos enseña que nosotros debemos aceptar lo que Dios nos da. Nosotros debemos aprender a aceptar lo que la vida nos propone y lo que a nosotros nos toca en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si hoy tenemos el hogar que tenemos, es porque es lo mejor que Dios encontró para nosotros. ¿Y cuántas veces uno reniega de las cosas que le suceden en la vida? Pero no es la culpa de la vida, no es la culpa de Dios, es la culpa de lo que nosotros hemos generado en esta o en existencias anteriores. ¿Se comprende? Por eso uno siempre está inconformista. O muchas veces, no lo digo por ustedes, ¿ves? Porque yo no los conozco, ¿ves? Pero estamos queriendo compartir algunos detalles que el maestro nos invita a que reflexionemos. Luego tenemos el sentido del olfato. Si alguien quiere aportar algo, a mí me gustaría que lo hagan. Tenemos hasta las 12:30, ¿verdad? ¿No? A la 1. Pero y después no hay que compartir ahí. Un break. ¿Sí? Pequeño break. Yo creo que están esperando más. Luego tenemos el sentido del olfato. ¿Dónde dijimos que se encuentra el sentido del olfato? Eso. Inhalen profundo, así de paso se despiertan. Eso, y uno exhala por la boca. Siempre la exhalación tiene que ser por la boca. El sentido del olfato corresponde al elemento agua. ¿Qué nos dice la liturgia? A través del dominio de mis respiraciones, ¿qué puede hacer uno? Controlar sus energías. Y eso, ¿por qué? Porque las aguas genésicas de vida tienen relación con el olfato. Si uno se pone a ver, el olfato, ¿sí?, al estar relacionado con el elemento agua, porque ¿qué pasa? Una persona, hablábamos del alimento, pongámosle que pueda vivir sin alimento, pero sabemos que sin respirar unos minutitos, unos segundos, pero no puede vivir sin impresiones. Entonces, ¿qué nos enseña nuestro maestro? Cuando una persona está discutiendo con otra, o pónganle que ustedes están tranquilos, y viene una persona a agredirla, ¿qué nos enseña el maestro? Que en ese momento, ¿qué tiene que hacer uno? Trancar la respiración. Porque si uno inhala, ¿qué le sucede?
todas esas energías venenoquinianas de la persona que en ese momento la está agrediendo. Corta ahí la respiración, no respire, nada más. Porque si uno hace, vieron que a un bebé, a un niño cuando está como intranquilo o que está con el capricho, con así que llora, que grita, ¿qué le dice la mamá? Respirar, 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 ¿ve? ¿Por qué? Porque él está dominado por sus propios demonios, podríamos decirlo así, porque el yo no deja de ser un demonio, que es el que nos ocasiona el sufrimiento. Entonces, ¿qué hace? Cuando uno dice, ¿por qué? Porque el respirar a uno lo tranquiliza, ¿ve? Respira, pero ¿en qué lo tranquiliza? En un estado interior que la persona tiene. Cuando nosotros vamos a hacer una meditación, ¿cómo hace uno? Lo primero que empieza es a través de la respiración, va dominando su cuerpo, lo va relajando al cuerpo. Pero si lo que está viniendo, es como por ejemplo, exactamente, uno va por la carretera, ¿verdad? Y va con los vidrios bajos porque estamos inspirados en la naturaleza, porque hace mucho calor, porque lo que sea, y uno va, y de repente en la carretera cruzamos por un animal muerto. ¿Qué hace uno? En el acto corta la respiración, o uno saca la cabeza por la ventana y dice qué rico, dice. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque se estaría comiendo eso podrido, por decirlo de alguna forma. Entonces uno la corta y ahí nomás sube los vidrios y que eso pase rápido, pero que eso no entre. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque en ese momento esa otra persona, por más de que nosotros la queramos calmar, le queramos hacer entrar en razones o le queramos explicar, miren, ni siquiera disculpas nos va a aceptar. Porque está ella, pobrecita, en un infierno, pero que no nos arrastre nosotros a ese infierno. Porque el ego, ¿qué emana? Veneno. ¿Ves? Son esas energías venenoquinianas. Entonces, con el control de nuestra respiración, nosotros no solo dominamos nuestras aguas de vida, sino también aprendemos a tener lo que es una integración con nuestro Dios, porque uno se calma, después respira, después hasta ya frío en eso, puede analizar la situación que estaba sucediendo y hasta lo ve diferente y puede quizás entender a la otra persona que vamos agrediendo, porque a lo mejor le dijeron algo mal de nosotros, pongámosle, ¿ven? O le pasó algo y bueno, lo que sea, y uno ya no lo juzga como lo hubiese juzgado en ese momento. Y lo peor es que preserva su integridad. ¿Se está comprendiendo? ¿Ven? Por eso es tan importante el tema de nuestro sentido. Y qué mejor aún cuando uno hace sus transmutaciones, ¿ves? Que a través de la respiración. ¿Por qué? Porque estamos incorporando prana. El prana es vida. La vida dijimos que es Dios. Un bebé cuando nace, ¿qué es lo primero que hace? Cuando viene al mundo, inhala. Cuando se va, ¿qué es lo que hace una persona cuando muere? Exhala. La primera inhalación y la última exhalación están marcando nuestra vida. ¿Quién es la vida? ¿Quién es el prana? El Cristo. Entonces, qué bonito que lo primero que uno recibe en su vida es al Cristo. Y lo último que nos acompaña en nuestra vida es el Cristo. Estamos hablando de la vida física. Imagínense si eso lo llevamos a la parte espiritual. Uno siempre está con el Cristo, hasta su última exhalación. ¿Se comprende? Luego tenemos el sentido del oído. Que se relaciona con el elemento aire. El sentido del olfato a nosotros
El sentido del oído, con el elemento aire, dice el maestro, nos armoniza con el infinito. Pero ¿cuál es el gran detalle del sentido del oído? Que muchas veces uno presta sus oídos para el chisme. Y eso nos pasa mucho a las mujeres. ¿Y eso qué trae? Desequilibrios emocionales. ¿Por qué? Porque una persona, a lo mejor nos dijeron, no, porque el señor de guardia que está allá, ¿ve? Uno tenía el concepto, que no vamos con el pobre hombre, ¿no? Pero no sé, alguien, fulano de tal, X persona. Uno tenía un concepto de esa persona. Viene alguien, sea quien sea, y nos empieza a decir, no, porque viste que la ICI del inicial, porque tal cosa, porque viste que el sacerdote, y no, porque el hijo de la vecina, que seguro que ese anda en la droga, que por eso no sé qué. ¿Qué pasó con uno? Le cambió el concepto que tenía de la persona. Y nosotros no sabemos qué es lo que esa persona vive en su propia intimidad. No sabemos si esa persona la está pasando bien, la está pasando mal, o decidió ser así. ¿Ve? Fíjense que el dentro del oído, si lo hablamos como oreja, ¿ve? ¿Qué se encuentra? El tímpano. ¿Y qué le da el tímpano a una persona? El equilibrio. ¿Entienden? Y es una relación directa con lo que son nuestras emociones, que creo que también uno de los hermanos mencionaba las cosas que uno hace por emocionalismo. ¿Ves? Nosotros no tenemos el ego, es el sentimental, y dice, no, qué sensible, a fulana de tal no se le puede decir nada porque es sensible. No, mamita, no es sensible, es sentimentalista. El alma es sensible, el ego es emocional, excepto que sea lógicamente una emoción superior. Lo que nosotros tenemos que aprender a desarrollar es el alma senciente. El alma senciente se compone de pequeños detalles, y esos detalles están en nuestra cabeza, es decir, en nuestros sentidos. ¿Sí? ¿Qué nos invita nuestro maestro? Si uno escucha los audios de sus últimas convivencias, ¿sí? Es que nosotros aprendamos a desarrollar el alma senciente. El sentido del oído equilibra nuestro cerebro, nuestros pulmones y nuestro corazón, dándonos paz a cada uno de nosotros. Por eso también tiene relación con lo que es el Cristo, porque son los que nos dan a nosotros la armonía. Uno siéntase mal. ¿Vieron cuando uno corre, por ejemplo, y se agita, ¿verdad? Pero después que termine de correr, se pone la mano en el corazón y ¿qué siente? Que late mil, ¿ves? Así. Una persona recibe una impresión negativa o algo que se le acelera el corazón. Muchas veces, ¿ves? Por lo que escucha, por lo que huele, por lo que ve, pero normalmente por el sentido del oído. Por eso es que a nosotros nos da equilibrio. ¿Se está comprendiendo? Luego sigue el sentido de la vista. Dice el maestro, acá de este no nos salvamos ninguno. Porque el gusto de uno dice, no, a mí me gusta todo, ¿ves? Uno acepta con agrado todo lo que vive ahí. El olfato, bueno, sí, vivo en el campo, ¿ves? Estamos colaborando a la Academia SUPE, que qué bonito, ¿no? Tener, bueno, no me voy a desviar del tema, pero que se construyó un templo de curación hace poco, que están construyendo aquí otro templo de curación, una academia en SUPE, en Puno, que también nos contaron que se está construyendo un templo de curación. Entonces, la medicina de Acuario pasa por los templos de curación. Así que ojalá nos sumemos a los proyectos que tiene la iglesia en este país. Pero bueno, es un paréntesis, ¿no? Pasa que no me quiero olvidar. El oído, no, escucho los pájaros de los árboles de mi casa, no voy a la ciudad, no hay, pero lo que uno ve, de eso no nos podemos escapar. ¿Ve?
Porque eso directamente, al relacionarse con el elemento fuego, el sentido de la vista, hace que todo lo que uno ve, que le entra como una impresión, vaya a impactar directamente en lo que son las energías sexuales, directamente en nuestro centro sexual. Y eso es lo que más daño nos está haciendo en estos tiempos. ¿Por qué? Porque la energía que uno tanto cuida para transmutar se encuentra contaminada muchas veces por lo que uno ve en las redes sociales, en la vida, en lo que sea, ¿ve? En lo que sea, porque el elemento fuego, entonces eso a su vez tiene una relación con lo que es la ira. Uno dice, pero ¿por qué ahora uno se siente que, vieron que le poníamos al comienzo el ejemplo, antes de entrar a la gnosis tenía más paciencia, ahora uno es más intolerante? Pero si uno lo observa con el verdulero de al lado, con el del colectivo, con el que sea, uno, como no le importa a uno, ¿ves? Si nos dieron mal un vuelto, si nos dijo algo que no nos gustó, bueno, uno dice, está bien, pobre, no tiene la doctrina. Pero con los que están más cerca de uno, a ellos no les perdonamos nada. En guardia. ¿Cómo? En guardia, digo. ¿Ves? Queremos que los que están más cerca nuestro sean gnósticos. Pero gnósticos que ellos transformen las impresiones, que ellos apliquen la muerte en marcha, que ellos mediten y que ellos... Pero no es que el trabajo lo tiene que hacer uno, no las demás personas. Si uno cambia, ¿qué nos dice el maestro? Que nuestro alrededor también cambia. Pero depende de uno y no de lo que uno le diga, no solamente porque uno le diga para tranquilízate, respirar. ¿Quién es el primero que tiene que respirar para tranquilizarse? Uno mismo, nosotros. ¿Ven? Entonces, si nosotros cambiamos nuestra vibración, si nosotros nos ponemos en armonía con Dios, en armonía con la vida, en armonía con el amor, en armonía con la paz, todo lo que esté alrededor nuestro va a ser armonía. ¿Se está comprendiendo? Entonces el maestro dice, tanta gente que daña. ¿Vieron que hay gente que dice, no, tiene una mirada tan fuerte que quema? ¿Han escuchado eso? Que hay personas que no dicen nada, pero tienen una mirada tan penetrante que eso puede hacer llorar a otro. ¿Ve? O un enamorado le mira a su enamorada y lo derrite, ¿o no? ¿Les ha pasado eso? Sí, mucho. Pero eso ¿por qué? Porque va impregnado de la energía sexual de la persona. Por eso fuego, por eso la relación con el elemento fuego. ¿Ve? Todo lo que uno mire siempre va impregnado de cómo se encuentra la calidad de la energía de la persona. Y eso se relaciona con el siguiente elemento, y el último, que es el sentido del tacto. Que dijimos que en dónde se encuentra el sentido del tacto. En la pineal. En la glándula pineal, ¿verdad? La glándula pineal es la glándula que controla todo lo que son el resto de las glándulas de nuestro cuerpo, pero fundamentalmente lo que son el desarrollo y el funcionamiento de nuestras glándulas sexuales. ¿Sí? ¿Han leído ustedes en el maestro Samael que dice que somos pinealistas? ¿Lo han leído? Porque justamente tiene relación directa la glándula pineal con lo que son nuestras energías creadoras. ¿Ven? Por lo tanto, el tacto, que corresponde al quinto elemento, ¿cuál es? El elemento éter. ¿Qué elemento tiene que conquistar esta raza? El quinto elemento, el elemento éter. ¿Saben por qué? Porque el elemento éter es el alma.
¿Qué tenemos que conquistar nosotros? Nuestra alma. Pero no podemos nosotros encarnar alma, acrecentar alma, como ustedes le quieran decir, ¿ve? Si no ponemos en orden el resto de nuestros elementos. ¿Han leído de nuestro venerable maestro Lamy cuando dice que nosotros tenemos que vencer el antagonismo de los elementos? Dice el maestro Lamy, uno cree que la pereza nos la dan los gnomos y pigmeos, y dice, ellos son los más trabajadores, los más laboriosos de este planeta. Todos los cerros, todas las montañas, todo lo que nosotros, dice, son ellos que se trasladan. ¿Ve? ¿Quién nos está haciendo la Academia Supe? Ahí, ¿no? Los gnomos y pigmeos de la tierra, ¿por qué no? Pidámosle a ellos. Nosotros veíamos esas construcciones milenarias que hacen, que acá hay muchísima cultura, ¿ve? Cultura serpentina. ¿Ustedes creen que este cuerpo, que esos cuerpos hubieran aguantado levantar pirámides? ¿Poner esas piedras así tan enormes? ¿Quiénes nos están haciendo la academia? Esos grandes laboriosos de la tierra, dirigidos por el Cristo, por supuesto. ¿Y quiénes somos los obreros del Cristo? Cada uno de nosotros. ¿Ven? Pero dice, la inercia, la pereza, no la dan los gnomos y pigmeos, que son los más trabajadores del mundo. La da el antagonismo. ¿Por qué? Porque ellos están en nosotros como creación, pero como elemento que rigen es lo que esa parte negativa a nosotros nos genera. En el caso del fuego, la lujuria; en el caso de la tierra, la pereza. ¿Ve? Todos los desequilibrios emocionales, en el caso del aire, ¿sí? Es el antagonismo de los elementos. Cuando nosotros aprendamos a dominar el antagonismo de estos elementos que se encuentran en los sentidos, es que recién ahí vamos a poder conquistar ese quinto elemento, que es el éter, que es el alma. ¿Sí? Antes no. Si ustedes leen el maestro Samael, cuando habla del éter, ¿ves? De lo que es el éter en una persona, nos dice que es el Cristo mismo. Dice que cuando fue el Viernes Santo, ¿sí? Hablando de lo que es el proceso que nos mostró el Tesoro en Pandirá, vieron que para la humanidad, ¿cuál es el día feriado de la Semana Santa? Jueves, viernes. El Viernes Santo. Vieron que el jueves todavía se trabaja, no hay clases, no hay banco, eso, pero hasta el mediodía se trabaja. El viernes no se puede modificar por nada, porque dice que cuando se sucedió, nos dice nuestro maestro Samael, ese Viernes Santo, que incluso la tierra se estremeció y que se produjo un terremoto que se escuchó, ¿sí? En todos los confines del planeta Tierra, que es cuando el Señor, ¿ve? Es muerto y es crucificado, y Él ingresa al Santo Sepulcro. Por eso supuestamente no se puede comer carne, no se puede practicar alquimia, no se puede encender ninguna vela de altar hasta que se haga de vuelta el domingo de resurrección. Dice el maestro, en ese momento el cuerpo etérico de nuestro Señor el Cristo penetró en la tierra y se unió con el cuerpo etérico del planeta Tierra, con la parte etérica. Léanlo, que eso está en el libro La Revolución de Belcebú, la Revolución de Bel. Es una pregunta que le hacen al maestro Samael. ¿Ven? Y dice, desde ese mismo instante que el Cristo ingresa a la parte etérica de nuestro planeta, toma la conducción de los destinos de la humanidad, de cada uno de nosotros, haciéndonos ¿qué? Sentir sus armonías. ¿Pero a quién le hace sentir sus armonías? A toda persona que quiere, lógicamente, entrar en armonía. Porque si no, ¿qué es lo que más está padeciendo la humanidad en estos tiempos? Que no encuentra armonía. Por eso la armonía es Dios, por eso la armonía es vida, por eso la armonía es el Cristo. ¿Ven? Y es lo que a nosotros nos equilibra todo nuestro cuerpo, todos nuestros sentidos. Porque está en cada átomo, en cada molécula, en cada célula, en cada órgano de nuestro cuerpo físico.
Entonces el maestro que nos dice, aprendamos a valorar lo que nosotros tenemos. Aprendamos a valorar a nuestro cuerpo físico. Este cuerpo físico ha sido diseñado por el cuerpo vital, que también se le llama cuerpo etérico. Ustedes saben, porque está diseñado, ¿vale? Porque está compuesto por los 4 éteres: el éter de vida, el éter químico, el éter lumínico y el éter reflexivo. ¿Ven? Entonces, nosotros tenemos que aprender a valorarlo. ¿Por qué? Porque el cuerpo que uno tiene es el resultado de nuestras acciones. Y uno a veces se queja y dice, no, pero es que me hubiese gustado ser más alto, o con estos problemas que tengo en la digestión, me gustaría poder disfrutar de la vida y no tener problemas digestivos, o lo que sea, o los problemas de salud, o tantas enfermedades. Pero hay gente que por enfermedades, por lo que el ego los enferma, obviamente, ¿no? No tiene algún brazo en su cuerpo, no tiene un órgano vital de su cuerpo. Nosotros, gracias a Dios, lo tenemos. Gracias a Dios. Y si decíamos que el elemento éter está directamente relacionado con lo que es la energía sexual, la energía sexual, ¿cómo se llama? Además, energía creadora, ¿ves? Energía sexual, energía crística. Pero si el maestro Samael nos enseña de que es una energía creadora, quiere decir que ella siempre crea algo. ¿Ven? Nosotros siempre, a través de la transmutación de nuestra energía, algo estamos creando. ¿Se comprende? Dice el maestro, ella crea un hijo de carne y hueso. ¿Se está entendiendo todo? Sí, ¿verdad? Crea un hijo de carne y hueso, un niño, ¿sí? Unión de mamá, papá, lo que ya todos sabemos, un hijo de carne y hueso, la unión del óvulo con el esperma, ¿sí? Esa es la primera creación como básica, digamos, por el cual Raimundo y todo el mundo, la humanidad, o sea, energía creadora. Dice el maestro, crea subcubos. Y una vez nos preguntaban, pero ¿y por qué no incubos? Es lo mismo. Subcubos se está refiriendo a los varones, incubos se está refiriendo a las mujeres. ¿Ve? Incluye a ambos. ¿Por qué? Porque los subcubos, los incubos, son larvas. Entonces, una persona que se le dé por hacerse el gracioso, dice el maestro, no una persona que accidentalmente pierda sus energías, sino que una persona que diga, bueno, sí, pero ahora transmuto y ahora no importa y ahora no sé qué, porque si esto está relacionado directamente con lo que es la energía sexual, una persona que no se cuida de lo que ve, que no se cuida de lo que escucha, que respira, o sea, sus respiraciones no tiene control, dominio de las respiraciones y come lo que se le ocurra, lo que sea, porque dice, ¿qué me va a hacer si una vez como un jamoncito? Bueno, es decisión de la persona, pero todo eso impacta en la energía sexual. Entonces, eso va a crear larvas, la energía que uno tanto está cuidando para transmutar. Esa larva, dice el maestro, busca a su progenitor. ¿Qué quiere decir? La energía sexual, la energía creadora que se pierde en forma voluntaria, va creando larvas. Esas larvas se adhieren a la misma persona que está perdiendo sus energías. Es decir, un fornicario, un degenerado, que puede ser cualquier estudiante gnóstico, porque no estamos hablando de los que no saben de esto, estamos hablando de quienes ya tenemos una doctrina. ¿Ves? Se le adhiere a su cuerpo vital. Y eso lo que va haciendo, se va alimentando de la vitalidad de la persona. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser que no me puedo levantar a la mañana? Me propongo hacer los ejercicios todos los días a las 5 de la mañana y no me puedo despertar. ¿Vieron que a veces a uno le pasa
de que suenan todas las alarmas, todos los despertadores y no se puede tirar de la cama? ¿Les ha pasado? ¿Sí? ¿Ve? Y uno dice, no, y hay que hacernos los saumerios, hay que hacernos los baños de planta. ¿Por qué? Porque van directo a fortalecer ese cuerpo vital, porque lo que matan son las larvas. Pero si la persona no cambia su comportamiento, de muy poco le sirve todas las limpiezas que se hace, todos los saumerios que se hagan. Porque como que escribe con una mano, pero el codo se lo está borrando. ¿Entienden? ¿Ve? Pero porque parte de nuestro comportamiento. Entonces, como no es que uno dice, se me pegaron las larvas de otro. No, señor, son las propias larvas que usted está creando. ¿Ve? Porque las larvas de los otros, listo, hace la limpieza y ya está. Pero las propias, ¿no ve que son hijos nuestros? Por eso es el maestro. Buscan a su progenitor. Es decir, son hijos de la misma persona fornicaria. ¿Ve? Luego, la energía va a crear lo que es la regeneración. Que es lo que nosotros estamos invitados a hacer, regenerar primero nuestro cuerpo físico. ¿Qué es la regeneración? Es cambiar un átomo lunar, por medio de la transmutación, ¿verdad?, por un átomo solar de nuestro cuerpo. Porque todos sabemos que lo único átomo solar que tenemos nosotros es el que venía en la cabeza del espermatozoide. Nosotros somos el resultado del crecimiento de un esperma. ¿Ven? Cuando se une un hombre y una mujer, que ingresa ese esperma a ese óvulo, dice el maestro, es como una ostrita, ni siquiera es como lo dice la ciencia, que es así, que viene violentamente y que el más fuerte choca y empuja y no sé qué. No, no dice, porque una creación es divina. Entonces, Dios acepta la madre, que representa el óvulo. ¿Cómo acepta a su hijo? Divino, no diabólico. Por eso cuando ella abre la boquita, ese óvulo, ingresa el esperma, la cierra, ¿y qué sucede? Le corta la cabeza, que es la que le corta, perdón, la cola, que es la que le da el impulso luciférico para que ese esperma llegue a fecundar al óvulo. Pero el óvulo es quien lo acepta. Es decir, en un noviazgo, en un enamoramiento, la mujer acepta al hombre. Si ustedes han participado de un ritual gnóstico de matrimonio, ¿cómo es? ¿Han estado en un ritual? Sí, ustedes lo hacen, o ya la gente no se casa, ¿no? ¿Sí? ¿Se están volviendo a casar? Se animan, dice. Bueno, cuando uno ingresa, ¿quién está esperando adelante? La mujer. Creo que se casan acá igual que en todos lados, ¿no? El esposo está... Ya veo que estoy metiendo una pata. Claro, sí, pero la mujer lo está esperando, o sea, ingresan, vieron que están las dos sillitas adelante, está la mujer con su velo, ella está esperando, y el varón está en la grey, en el público, y al momento del ritual de matrimonio es que él se acerca a donde está ella, y ahí el sacerdote los enlaza con el cordón y hace ese bonito ritual de matrimonio, ¿o no? Es lo mismo que espiritualmente sucede. Nuestra madre nos acepta, pero nos acepta como divinos, no como diabólicos. Y eso único divino es ese átomo del esperma que cuando se formó este cuerpo que nosotros tenemos, quedó en nuestra glándula pineal. Y es el que a nosotros nos da el poder de elevarnos espiritualmente. El animal no tiene glándula pineal, puede tener incluso, dice el maestro, un embrión de glándula pineal. Por eso él no se puede autorrealizar, por eso él no tiene la razón, solamente se le da al ser humano. Pero con esa razón viene acompañada de lo que es el libre albedrío. Por eso nuestra madre acepta las decisiones que su hijo toma. Vieron que el ritual dice que en el ritual de 6º grado, que ella se retira de los tribunales de la ley. ¿Para qué?
no ser pisoteada. ¿Por qué? Porque el padre, cuando una persona delincuente, lo condenan a la prisión. ¿Qué dice el padre en la sociedad? Ese no es mi hijo, que se las arregle, seguramente se merece estar preso, ¿ves? O sea, el padre lo deshereda. Pero ¿quién es la única que va los domingos, el día de visita, y le lleva su ropita, le lleva su comidita? Es la mamá. La mamá jamás. Puede ser, ¿vieron que nace un bebé? Y puede ser fiero, bien fiero. Pero para su mamá, es lo más hermoso que hay, ¿o no? ¿Ves? La mamá lo primero que hacen es mirarle si tiene los dedos, si tiene todos los deditos, si vino con todo. A la noche no duerme porque no sabe si está respirando el bebé y si tiene, ¿ves? Ese es el amor de madre. Imagínense nuestra madre espiritual. ¿Qué es lo que no hace por su hijo? Es capaz de irse a los abismos con tal de acompañarlo al hijo. Y el hijo la vive deshonrando. ¿Con qué? Con su comportamiento. Que es lo que nosotros, muchas veces, es lo que hacemos. Entonces, esa regeneración nos invita que dejemos de ser animales intelectual, equivocadamente llamado hombre, términos tan bonitos que nos enseña nuestro venerable maestro Samael, el bípedo, tricerebrado, no soy un mísero gusano del lodo de la tierra, ¿ves? ¿Vieron eso de esas formas tan bellas que nuestro maestro Samael nos llama? ¿Sí? Sí, exacto. Sí. El mamífero intelectual, ¿ves? Equivocadamente llamado hombre. Porque existe el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, pero en la biología no hay el reino humano, ¿ves? Ni el reino animal intelectual, ¿ves? O humanoide, ¿ves? Y eso es lo que nosotros somos mientras no nos regeneremos. Entonces, la regeneración parte de la transmutación de nuestras energías para cambiar ese átomo lunar, cada átomo lunar de nuestro cuerpo, cada átomo diabólico por átomos solares, y que va acompañado de nuestro comportamiento. Por eso el maestro Samael que dice que una persona para cambiar, lo primero que tiene que hacer es cambiar su forma de pensar, de sentir y de actuar. Porque si no vamos a seguir siendo los mismos degenerados, que uno transmuta, pero después lo que transmuta, ¿ves? Se lo da el agregado psicológico. Entonces, eso es lo más importante que en estos tiempos nos invita esta bendita doctrina, que nosotros nos regeneremos, que nos regeneremos en pensamiento, que nos regeneremos en nuestra forma de actuar, que aprendamos a ser humanos. Para ojalá Dios quiera en esta o en próximas existencias convertirnos en hombres, que es lo que, si dijimos que la energía crea algo, va a crear los cuerpos solares. Pero eso ya es palabra mayor, porque primero tenemos que dejar de ser humanoides para transformarnos en humanos. Y ya acá, ya parte sí de un trabajo alquímico, ya parte de un trabajo, pero que para ser humanos tengamos la edad que tengamos. A los niños, nosotros siempre preguntamos a las mamás, ¿cuándo le enseñan a los niños a transmutar? A ver, díganme, ¿a partir de qué edad ustedes le enseñarían a su hijo a transmutar? A ver la catequista, a ver qué aprendemos. Si no le quitamos tiempo que quitarle café. Bueno, broma. Pero las mamás, fíjense, a nosotros nos sorprende porque nos dicen, no, cuando él sienta la energía, ¿ves? O cuando ya tenga 14 años, o cuando entienda a los 10, a los 11. Un niño varoncito, cuando le sacan el pañal, el bebé, que va a hacer pipí muchas veces, ¿cómo tiene su órgano masculino? Quiere decir que ahí hay presencia de energía. Quiere decir que apenas el niñito empiece ya a moverse por sus propios medios, hay que enseñarle a transmutar. ¿Cómo le enseñamos a transmutar? A través de un juego. ¿Ves? Porque ¿qué le vamos a decir a un niño de 2 años? ¿Vamos a hacer el primer ejercicio de transmutación? No. ¿Ves? Nos ponemos al lado de él y nosotros hacemos hamsah,
nosotros hacemos, a ver, vamos a hacer un juego, a ver quién hace más respiraciones, a ver quién, él está transmutando. Fíjense que ya se está dando una educación de acuario muy diferente a lo que nos enseñaron a nosotros. ¿Cuándo nos enseñaron a transmutar? De viejos, después de haber cometido muchísimos errores. ¿Quiénes queremos nosotros que dirijan nuestra sagrada institución el día de mañana? Un mañana cercano, ¿ves? Porque ¿quiénes van a ser los sacerdotes que nos van a dar nuestra unción? ¿Quién va a ser que te va a reemplazar como obispo diocesano? Son esos niños que están viniendo, ¿ves? ¿Qué calidad de vicario nosotros queremos el día de mañana? ¿Qué calidad de Isis nosotros queremos que arreglen nuestros altares? Armen nuestros altares y nos den esa bendita unción. ¿Quiénes? Esas criaturas, esos niños, esos jóvenes, esos adolescentes que están teniendo una formación digna de lo que es la era de Acuario. Qué bonito si un alma se salva por un granito de arena o por un ladrillo que nosotros hayamos podido colocar en la conciencia de ese niño. Qué diferente sería. Si un alma se salva gracias a nosotros, dice el maestro en el catecismo, si un niño se gana el derecho de ir al éxodo, cuando él esté allá, va a decir, quiero que venga mi catequista, que fue la que me enseñó, ¿ves? A hacer. Qué bonito que es eso. Sería, ¿quién de nosotros no quisiera ganarse esa posibilidad de ser incluido en un plan divino, pero por la decisión de propio? Porque Dios a nosotros nos incluye como parte de ese plan. Entonces nuestro bendito Maestro nos invita, y ya para finalizar, en la mañana de hoy, en esta bonita convivencia, así como alimentamos el alma, también vamos a alimentar el estómago, ¿verdad? El cuerpo. Digo yo, ya porque no hay nada para comer, yo no estoy haciendo nada, estoy hablando de más. Pero qué bonito, dice el maestro, el ser humano lo que más anhela es la libertad, ¿no? A nosotros nos enseñan de que uno tiene que salirse de los sistemas, ¿verdad? Nos dicen, no, sí, porque para hacer un trabajo espiritual hay que salirse de los sistemas. Pero ¿qué sistemas son los que a nosotros nos esclavizan? Los que nos ponen nuestra mente, los que nos pone el ego. No es que uno renuncie al trabajo, porque mucha gente en un momento entendió eso y había gente que no tenía para darle de comer a sus hijos, ¿ves? Que no tenía para pagar los impuestos, porque por un emocionalismo renuncia al trabajo y después no sabe qué hacer. No son los sistemas solamente eso a lo que nos refiere nuestro maestro. Dice el maestro, cuando una esencia comienza su evolución, ingresa primero al reino mineral y dice, le da gracias a Dios, al Creador, porque le dio un cuerpo físico de piedra, y gracias a ese cuerpo físico él se siente libre. ¿Qué posibilidad tendríamos nosotros de hacer un trabajo espiritual si fuéramos piedra? Aunque a veces uno, como sus propios infiernos, parece una piedra, ¿ve? Porque es más insensible que una piedra, ¿o no? ¿Ve? Dice, sin embargo, esa esencia, ese elemental, le da gracias a Dios, al Creador, porque le dio un cuerpo físico. Y con ese cuerpo físico es parte de la creación, porque ¿qué construye una piedra? Desde nuestra casa hasta los cerros que uno ve. Dice luego, cuando él aprende la ciencia que lo rige en ese reino, después de miles y millones de años, se le otorga un cuerpo físico en una planta, en un vegetal, y le dice a Dios, gracias Dios mío, porque me diste un cuerpo que me deja ser libre. ¿Por qué? Porque antes era una piedra estática, ahora es una planta que sus raíces están en tierra, pero si hay un viento, una brisa, esa planta se mueve. Si llueve, sus hojitas se le limpian. Si uno lo tiene en su casa, viene y la riega
ella da flores y uno lo admira y lo inspiran o no. Díganme si a uno no lo inspira, por más duro que sea, el ver una planta. Tiene los misterios de la naturaleza que curan nuestras dolencias, que limpian nuestro cuerpo. Entonces, gracias Dios mío, porque le puedo ser útil al Rey. Sirviendo, siéndole útil, él aprende la ciencia que lo rige. Y luego de miles, millones de años, se le otorga un cuerpo físico como animal. Y dice el maestro, ese animal salta, llora, corre, va de lado a lado y le dice al Creador, gracias porque me diste patas que me puedo movilizar por todo lugar donde quiero en la tierra, o el agua, o los aires, o el elemento en el que él se encuentre, según la clase de animal que sea. Entonces le da gracias a Dios porque le dio libertad con el cuerpo físico que le dio. Sin embargo, él no tiene la razón. Y viene el ser humano y que tanto desprecia muchas veces a los animales, que no le importa si ellos sienten o no sienten, si ellos sufren o no sufren. ¿Qué hace un perrito cuando llega a la casa? Cuando uno llega a la casa, ¿qué hace el perrito cuando nos ve? Mueve la colita, ¿ves? Y se nos para así, ¿ves? Y nos ensucia toda la ropa que uno tenía y uno hace y lo saca. Y es el acto, uno de los actos de amores más grandes que tiene ese elemental, esa criatura, para con su rey. ¿Y cómo nos la demuestra? Con la alegría. ¿Qué contábamos al comienzo? En una planta, si la persona se va y esa persona ama tanto al elemental, el elemental se le va con ella. Es capaz de abandonar su cuerpo físico por agradarle al rey. La gente sacrifica a los animales, mata a los animales, no les importa, no vamos a poner ningún tipo de ejemplo. Y dice el maestro, esos devas, esos dioses que están dirigiendo a los reinos de la naturaleza, le enseñan que ellos tienen que dejar su cuerpo físico, sacrificarse en silencio, morir en silencio, no protestar, porque si ellos protestan, no avanzan en su evolución. Entonces, ellos ven, presencian cómo el ser humano le da con el hacha o pasa con la máquina y desmonta y hace talas indiscriminadas. Ellos solo se sienten observar. Ellos ven cómo el ser humano está incendiando el planeta Tierra. ¿Ustedes qué creen? Cuando el ser humano incendia un bosque para limpiar, supuestamente, que solamente lo que se mueren ahí son las plantas. Los árboles son el pulmón de nuestro planeta. Son la casa de muchos animalitos, porque ¿cuántos pajaritos pierden sus casas ahí? ¿Cuántos animalitos corren para salvar su vida? Y por salvar la vida abandonan sus cuevas, sus nidos, que están sus crías. No solo que corren desesperados. Vieron que muchas veces cuando ellos bajan a la ciudad, ¿ven? Y se encuentran con los cercos, con los alambrados, y no pueden saltar. O llegan hasta la casa del ser humano y dicen, ahí viene un animal salvaje, matémoslo, porque es peligroso. ¿Quién es peligroso? Ellos están corriendo por su vida. Y les da terror que el ser humano no los quiera. Sin embargo, ellos presencian el desastre que está haciendo la humanidad, contaminando las aguas, contaminando la tierra con todos los pesticidas que se le echan a la tierra, contaminando los aires, creyendo o no que somos superiores incluso a Dios. Y ellos están ahí. Y sin embargo le dan gracias a Dios por la libertad que Dios les ha dado y el poder servir al ser humano. Luego, cuando ellos evolucionan, llegan a tener un cuerpo físico como persona. Que nosotros, supuestamente por ser lo más alto en la escala evolutiva, somos los que somos libres en todo sentido. Y dice el maestro, ¿qué hace el ser humano
con la tan anhelada libertad. Hace mal uso de la razón que a nosotros se nos da como principio de ser glándula pineal y se esclaviza. Entonces uno dice, no, es que no puedo ir al lumicial por tal cosa, ¿ves? O a la convivencia o a ir porque no por el dinero, por la salud. Yo no voy a poner ejemplo de lo que cada uno sabe. Pero ¿para qué anhelamos? ¿Para qué anhela nuestra alma? Millones de años para tener un cuerpo físico y verdaderamente ser libre de volver al Padre. Si no lo valoramos y lo que nosotros hacemos es esclavizarnos. Entonces, liberarnos de los sistemas es dejar de ser esclavo del agregado psicológico y decir, si estoy con Dios, Dios no tiene hijos preferidos, pero sí nos prefiere a nosotros. Nosotros tenemos que elegir ser dignos hijos de Dios, y para eso tenemos que amar a Dios en todas sus expresiones, porque lo hemos dicho varias veces desde el comienzo, Dios es la vida, Dios está en la vida. Entonces uno no puede amar a Dios sobre todas las cosas si no ama y respeta la vida, la de afuera, pero primero que todo, la vida propia. Solo ahí es que nosotros realmente vamos a alcanzar esa armonía, que es el elemento éter, que es conquistar ese quinto elemento, que es el principio de nuestra alma. Y no nos olvidemos que es lo que nos pide la Logia Blanca en estos tiempos, es que nosotros tengamos armonía. Armonía con Dios, armonía con la vida, armonía con el amor, armonía con la paz. Así que, queridos hermanos, queridas hermanas, a las hermanas del Comité Nacional, a las hermanas del Comité Diocesano, a los hermanos de las diócesis que nos están acompañando en esta mañana, a todos ustedes, Dios les pague. Nosotros ya con esta actividad ya estamos finalizando también nuestros días acá en esta bendita tierra. Nos alegra mucho haber compartido, como le decíamos al comienzo, el pueblo gnóstico es la familia que uno elige. Entonces, no nos compartamos entre nosotros, ayudémonos entre nosotros, porque si no nos ayudamos entre nosotros, estamos perdidos. Entonces, que no me gustará la cara de fulano, la del sacerdote, la de la ICE o la del obispo de la diócesis, pero ayudémonos entre todos a cumplir la misión que a cada uno le toca, lo que Dios nos ha puesto. Que la Academia de SUPE tiene que ser un hecho, es un hecho, porque ya está por la Logia Blanca eso designado. Que el templo de curación en Puno es un hecho, es porque ya la Logia Blanca, cuando algo se va a cristalizar en el físico, es porque eso ya es designio de Dios y eso ya existe en los mundos internos. No nos dudemos. Que se haya podido consagrar el templo Ángela Donaí es por desiderato de la Logia Blanca. La humanidad necesita estos lugares, pero quienes más lo necesitamos somos nosotros, el pueblo gnóstico. Y hoy podemos ser parte de ser los obreros de nuestro Señor en Cristo. Gracias a Dios, este país, el país de donde yo vengo, no estamos en guerra, como lo está Medio Oriente. Vaya uno a querer hacer una academia o un templo de curación en medio de bombas, en medio de guerra. Entonces, hoy podemos, que no sea que nos falte la salud para valorar el que cuando pudimos ser parte de un templo de curación, porque teníamos salud, así caminemos así veamos menos, así lo que sea, uno no lo valora, porque después todo eso no tiene sentido. Así que con todo mi corazón, muchísimas gracias, y por ahí disculpen si uno dice cosas que se puedan llegar a interpretar de algo como que ustedes no están acostumbrados, pero era nuestro sentir y queríamos hacerlo de una forma simple y sencilla. Así que muchas gracias. Muchas gracias a la hermana, gracias por